Hola a todos, en esta ocasión vamos a tratar el tema análisis de sensibilidad en sistemas de producción utilizando el análisis nodal. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Básicamente va a consistir en la evaluación de los cambios en el comportamiento de un sistema de producción debido a la variación de uno o más parámetros asociados al sistema de producción. Este análisis de sensibilidad se va a realizar apoyado en el análisis nodal, donde el cambio del comportamiento del sistema de producción se debe a las variaciones que tengan las curvas BLP e IPR, y estas a su vez van a variar por efecto de los cambios en los parámetros asociados a ellas. De lo anterior, podemos establecer entonces que las variaciones de las curvas IPR se van a dar por los parámetros asociados al yacimiento, mientras que las variaciones en las curvas BLP van a ser por parámetros asociados al pozo de producción. En las curvas IPR, los parámetros que se van a encontrar asociados al yacimiento van a ser índice de productividad, temperatura del yacimiento, presión estática del yacimiento, entre otras. Por otra parte, en las curvas BLP, los parámetros que van a estar asociados al pozo de producción van a ser la presión de cabeza de pozo, el diámetro interno de tubería, la rugosidad de la tubería, el espesor. En la siguiente gráfica se muestra un ejemplo de análisis de sensibilidad en un pozo de producción debido a las variaciones en las curvas BLP. Esto es, por variar algún parámetro del pozo de producción. Específicamente, para el ejemplo mostrado, las variaciones se dan en el diámetro interno de la tubería, mostrando una curva BLP diferente para cada uno de los diámetros internos que se hayan asignado. En la siguiente gráfica se muestra un análisis de sensibilidad en el yacimiento. Esto es, vamos a tener diferentes curvas IPR generadas por haber establecido alguna variación en algún parámetro asociado al yacimiento. En este caso específico, estamos hablando de variaciones en la presión estática. A cada presión estática establecida vamos a observar nosotros una curva IPR diferente que va a estar generando un cruce con nuestra curva BLP correspondiente. El siguiente gráfico muestra un análisis de sensibilidad combinado, en el cual vamos a poder observar el efecto que tiene variar algún parámetro asociado al yacimiento simultáneamente con la variación de algún parámetro asociado al pozo de producción, generando entonces diferentes curvas IPR y diferentes curvas BLP. Pueden existir otros parámetros que van a generar cambios en el comportamiento del sistema de producción, y estos van a estar asociados al fluido, tales como sus propiedades volumétricas o incluso algún cambio en la composición del fluido. Y aunque estos se utilizan más para realizar calibraciones del modelo en el análisis nodal, igual se pueden categorizar como análisis de sensibilidad. Para entender un poco mejor el análisis de sensibilidad, vamos a realizar el siguiente ejemplo, que dice así: realizar un análisis de sensibilidad en un pozo productor de gas con la siguiente información. Vamos a tener los datos del pozo trazados en esta imagen. Si ustedes recuerdan o pueden observar, los datos ahí mostrados son similares al ejemplo del análisis nodal para un sistema de gas compresible, pero ahora vamos a tener dos incisos adicionales. El inciso A nos pide que realicemos un análisis de sensibilidad debido a variaciones en la presión de yacimiento, y el inciso B nos pide que realicemos un análisis de sensibilidad debido a variaciones en el diámetro interno de la tubería. Para ello vamos a utilizar nuestra plantilla de Excel que ya habíamos analizado en una ocasión anterior. Una vez abierta nuestra plantilla, nosotros vamos a iniciar con nuestra simulación base. Esto es, con toda la información de nuestro pozo, con el diámetro interno de 2.44, y vamos a iniciar realizando nuestro caso en el cual vamos a tener la sensibilidad en el yacimiento. Como pueden ver en esta plantilla, nosotros hemos añadido
o 4 pestañas adicionales que nos van a permitir desarrollar este análisis de sensibilidad. Entonces, si comenzamos generando nuestra curva BLP, en la cual primero generamos nuestro perfil de temperatura y posteriormente nuestro perfil de presiones cuando tenemos un gasto de 5 millones de pies cúbicos por día. En esta ocasión no vamos a registrar nuestra información en la pestaña de análisis nodal, sino nos vamos al de sensibilidad de yacimiento. ¿Esto por qué? Porque primero vamos a generar nuestro análisis de sensibilidad debido a variaciones en el yacimiento, las variaciones de la presión estática. Entonces decimos que para 5 millones de pies cúbicos producidos vamos a tener una presión de 715 psi. Ahora, para una presión, un gasto de producción de 20 millones, vamos a tener 1820. Para el caso de 60 millones, vamos a tener 5092. 60 millones de pies cúbicos, 5092 psi de presión. Y vamos a medir una presión más, un gasto más para tener una presión adicional. Entonces, para 80 millones de pies cúbicos por día vamos a tener una presión de 6872. Conforme nosotros vamos llenando información en esta columna de LP para nuestro análisis de sensibilidad para el yacimiento, podemos observar que en la gráfica de sensibilidad del yacimiento se va generando nuestra curva BLP correspondiente. Ahora vamos a generar nuestro modelo IPR. Entonces, para esto vamos a utilizar, recordemos que estamos trabajando con el modelo back pressure aplicado para gases, y vamos a establecer un valor de N de 0.85 y un valor de C de 0.00129. Y la presión en nuestro yacimiento va a ser de 4500 psi. Esto genera en automático nuestra primera curva IPR. Al sustituirla ahora en nuestra columna dentro de la pestaña de sensibilidad de yacimiento, copiando estos valores como datos, vamos a tener nuestra primer curva IPR que está siendo introducida con nuestro modelo BLP, generando nuestro primer nodo solución. Ustedes observan prácticamente este es nuestro primer caso base, nuestro primer caso tal cual como lo resolvimos en el ejemplo del gas compresible. Pero ¿qué sucede si nosotros ahora decimos que nuestro yacimiento ha tenido un decaimiento en su presión y ahora tiene 4000 psi en su presión estática? Se genera nuestra nueva curva IPR, la cual la vamos a pegar en nuestro nuevo apartado como valores, y vamos a observar que se genera una segunda curva IPR. Y si nosotros tuviéramos todavía otro decaimiento más en nuestra curva IPR de la presión estática en nuestro yacimiento, tenemos nuestra nueva curva, copiamos los datos y los pegamos como valores en nuestra tercera columna, y vamos a observar que nuestra gráfica genera una tercera curva IPR. ¿Qué análisis podemos determinar? ¿Cuál va a ser el análisis de sensibilidad? Nosotros podemos observar que debido a la disminución de la presión estática, cada vez el cruce con la curva BLP se va a mostrar más a la izquierda. Esto significa que debido a la caída de presión en el yacimiento, cada vez vamos a tener una disminución en la producción de nuestro pozo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una presión de fondo cada vez menor, pero esa presión de fondo cada vez menor va a generar que tengamos también cada vez un gasto
menor de producción. Esto es nuestro análisis de sensibilidad. Identificar no solamente la construcción de las curvas por construirlas, sino también observar qué significa, qué es lo que nosotros podemos inferir del comportamiento de cada uno de estos cruces, de cada una de estas curvas que nosotros generamos. Entonces ahora vamos a pasar al análisis de sensibilidad aplicado a nuestro pozo, en el cual nosotros vamos a utilizar un modelo IPR base, que es a los 4500 PSI de presión de yacimiento. Copiamos nuestros datos a esta curva, a esta pestaña, y en automático se está generando nuestra gráfica IPR. Vamos a disminuir un poquito el tamaño para que sea visible para todos ustedes. Aquí tenemos nuestra curva IPR base, y ahora lo que nosotros vamos a hacer es nuestra curva VLP a los 2.44 pulgadas. Realmente en la sensibilidad de nuestro yacimiento, esta curva VLP de aquí es la aplicada a los 2.44. Vamos a pegarlo de este lado. Perdón, no se copió como tenía que ser. Aquí está. Esta es nuestra curva. Vamos a pedir que se copie y la vamos a pegar en nuestra primera columna, en la que nos dice que necesitamos determinar la curva VLP a nuestro diámetro de 2.44 pulgadas. Si observamos en nuestra gráfica, se genera nuestro primer análisis nodal. Ahora, lo siguiente consiste en determinar cuáles son los siguientes diámetros, que van a ser 2.8, 3.2 y 3.5 pulgadas respectivamente. Entonces vamos a tener a 2.8 pulgadas. Nuevamente en nuestro análisis nodal vamos a empezar con 20 millones de pies cúbicos para generar nuestra curva VLP. Nuestro primer punto en nuestra curva VLP nos dice que para 20 millones vamos a tener un valor de 1355 PSI. Si nosotros decimos que ahora tenemos 40 PSI, vamos a tener 40 millones de pies cúbicos, 2443 PSI de presión en el yacimiento. A 60 millones de pies cúbicos de producción vamos a tener 3559 millones, 3559. A 80 millones de pies cúbicos de gasto vamos a tener una presión de fondo de 4736 PSI, y conforme vamos generando nuestra curva VLP para nuestro diámetro de tubería de 2.8, podemos observar cómo se va generando nuestra nueva curva VLP en nuestro gráfico. Vamos a cerrar en 100 millones de pies cúbicos. 100 millones de pies cúbicos nos dicen que la presión en el fondo de pozo va a ser de 5.991, y podemos observar cómo ha crecido nuestro modelo de curva VLP. Ahora, nuestro siguiente diámetro es 3.2 pulgadas. Si nosotros tomamos las 3.2 pulgadas e iniciamos nuevamente 20 millones de pies cúbicos, vamos a observar que
para 20 millones de pies cúbicos vamos a tener una presión de 1046 psi de presión en el fondo. Vamos a irnos a 60 millones de pies cúbicos y vamos a tener 2576 psi de presión en el fondo. Y vámonos directo a 100 millones de pies cúbicos como producción y vamos a tener 4179 psi de presión en el fondo. Y observamos cómo se va generando nuestra tercera curva BLP, la cual todavía no ha alcanzado a ser reproducida. Esto es porque todavía necesitamos un gasto mayor de producción en nuestro siguiente punto para nuestra curva BLP correspondiente. Hemos dado 140 millones de pies cúbicos por día y esto nos dice que nuestra presión en el fondo va a ser de 5926 psi y observamos que ya se genera un cruce. Vamos a dejar hasta aquí, no vamos a realizar el tercero. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos observar a partir de estos tres comportamientos de LP debido a la variación de los diámetros 2.44, 2.8, 3.2 pulgadas de diámetro para cada caso. Podemos observar que cada ocasión nuestra curva BLP se va recorriendo más a la derecha, generando que disminuye ligeramente la presión de fondo en el nodo solución, pero que aumente de manera significativa el gasto de producción que podemos tener si nosotros incrementamos el diámetro de nuestra tubería. Si ustedes observan, realmente vamos a seguir teniendo casi prácticamente la misma presión de fondo, sin embargo vamos a tener oportunidad de producir mayor cantidad de gas debido a establecer diámetros cada vez mayores. Entonces, nuevamente, en esto es en lo que consiste el análisis de sensibilidad, en analizar cuál es el comportamiento que vemos nosotros en las gráficas y no solamente la construcción de las curvas por tenerlas construidas y verlas de diferentes colores y que se vean bonitas. El propósito del análisis de sensibilidad es que nosotros podamos generar o inferir un resultado o una información debido a estos cruces que tenemos de las diferentes curvas y con ello nosotros poder tomar decisiones. En este caso, decir, si nosotros no vamos a tener tanta variación en el comportamiento del fondo de pozo, no vamos a tener tanto problemas tal vez asociados a variar esta tubería, porque la presión del fondo de pozo va a permanecer casi idéntica, pero el variar la tubería, el diámetro de la tubería nos va a permitir tener cambios significativos en la capacidad de producción. Entonces esto nos puede llevar a nosotros a tomar una decisión si decidimos instalar una tubería de 2.44 pulgadas o una tubería de 3.2 pulgadas para este caso en específico. Entonces hasta aquí el modelo de análisis de sensibilidad. Espero que me hayan entendido, espero que no quede alguna duda, y si es que llega a existir alguna duda, con gusto podemos consultar. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien, hasta la próxima.